Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que sepan disculpar que obviamente arranca La Máquina de Pensar 2046 con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. Obviamente hubo este debate, esta charla que fue transmitida por la radio y obviamente nosotros, el programa, bueno, se va a quedar bastante reducido a estos 15 minutos que le vamos a dar la bienvenida ya por lo menos para poder hablar con Roberto Jones. ¿Estás ahí, Roberto? ¿Cómo no? Acá estoy esperando, más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, la memoria de Borges. Queremos hablar con Roberto porque Roberto es protagonista único de la memoria de Borges, es un unipersonal desarrollado a partir de un hecho real, Roberto. ¿Cómo es ese hecho real? Ese hecho real es la experiencia que yo tuve de conocer a Borges primero en Buenos Aires en el año 1973 y durante el 74 prácticamente, y luego cuando la BBC hizo un largometraje acá en Montevideo en el año 1982 y me contrató a mí para que yo hiciera de Borges joven. Ese es y estuve con él durante más de un mes acá en Montevideo conviviendo, y ese es el hecho que dio origen a esta obra de Hugo Burel, La memoria de Borges. Qué experiencia, ¿no? Poder hablar. Se ven, hay unas imágenes en esta obra de teatro, La memoria de Borges, al final, donde, bueno, frente ahí a la fortaleza del cerro, ¿no? Mirando el Río de la Plata, se ve que están conversando, y vos en el texto decís que las instrucciones que te habían dado los de la BBC es converse con Borges. Sí, fácil desde el principio, cuando llegó Borges desde Buenos Aires a Montevideo acá, y ya de entrada me hicieron almorzar con él. Almorzamos en una parrillada de la calle San José. Y esas fueron las instrucciones que me dieron, que hablara mucho con él. Y que después durante las filmaciones hiciera lo mismo, y ellos iban a tomar una de esas tomas que ellos, de alguna manera, se llama robar. Está improvisada, pero de alguna manera también estamos dando cuenta del cuento de Borges, el otro. Claro, sí, los dos son conscientes de que están de alguna forma reviviendo el cuento del otro. Sí, yo improviso y le doy el pie a Borges, a él lo sorprendo, ahí se ve en la película muy claro como lo sorprendo. Y digo, yo estoy frente al Ródano, y él dice, ya sé a lo que usted se refiere. Claro. Y de hecho, bueno, después lo han subtitulado como parte del cuento del otro, porque yo además de aparecer de Borges joven, también aparecí en varios cuentos, porque es un documental sobre Borges, pero también aparecen ficcionados por muchos de sus cuentos y de la vida de él, ¿no? Ese documental no está, digo, no lo busqué, pero ¿se puede ver? Sí, está en YouTube. Se llama, en inglés, Borges and I, porque si yo está con subtítulos en español. Mirá, bueno, es una buena noticia la que nos das, porque vamos a reiterarlos durante estos días, durante la semana, y vamos a ver si linkeamos en el blog de La Máquina de Pensar para que se pueda ver también este documental que dio, digamos, origen a La memoria de Borges, donde Roberto Jones lo que hace es, de alguna forma, actuar de sí mismo y actuar de Borges, y lo que está planteando es que la memoria de Borges ya fallecido en 1986, de alguna forma vuelve a atraparlo, vuelve a surgir de la mente de Roberto, ¿no? Sí, esa es la peripecia, y que más allá del encuentro de Jones con Borges es el encuentro entre el creador y su creación, entre el actor y el personaje, nos da pie para eso también, ¿no? Y algo que da pie, que es muy difícil de ilustrar, digamos, en una obra de teatro sobre Borges, ¿no? Porque obviamente lo que hace el texto de Burel es recorrer toda la vida de Borges, pero es muy difícil, ilustrar o demostrar esto que voy a decir, y que no se puede decir mucho en palabras, que es que Borges vivía en un idealismo filosófico en el cual Borges no sabía si estaba viviendo en el ayer, o confundía el ayer con el pasado mañana, o confundía los espejos consigo mismo, en fin, eso que él lo decía, que le costaba moverse en la realidad,
práctica, y que uno cuando lo ve en las entrevistas dice, bueno, se está haciendo un poco, es una pose de Borges. Queda muy claro en tu obra, Roberto, de que él vivía en ese idealismo. Él vivía, sí, en un idealismo. Él vivía en una burbuja, también acentuada después por su ceguera, que se le concreta a los 50 años de edad, y eso de alguna manera lo conecta con como él decía, con la realidad auténtica, y todo para él era su vida y su literatura y su ficción estaba muy relacionada siempre con su vida. El hecho mismo de que yo hiciera de Borges joven y que nos hubiéramos conocido antes, y de haber yo presenciado una magnífica conferencia de él, de la Cábala Hebrea en una sinagoga, y después haberlo encontrado en una confitería de la calle Florida, y después encontrarnos y que yo hiciera de Borges. Todo eso a él le parecía que era una especie de cuento de él, y era un cuento de él. Era un cuento de él, pero era la realidad. Entonces él, esa mezcla que siempre tenía de la realidad y la ficción, porque pienso que en general lo tienen todos los artistas, ¿no? Bueno, Onetti la tenía también, esa idea, digamos, de que son más verdaderos, son más reales algunos personajes de un cuento, de una novela, que mucha gente que uno se encuentra, digamos, caminando por la calle. Y sí, por lo menos es como un mundo, es un universo paralelo, yo diría, es un mundo paralelo, y tan real como el nuestro, que es todo cotidiano. Eso nos pasa a todos los creadores, porque cuando yo estoy arriba del escenario, no soy Roberto Jones, no soy Roberto Jones el abuelo, el padre, el amigo, no, es otro Roberto Jones. Roberto Jones es el actor. Ahí hago una separación con la realidad cotidiana y entro en un código con el público de ambos lados, que si tú lo mirás fríamente y lo mirás subjetivamente de afuera, es ilógico desde la realidad. Porque que yo haga de Borges y de mí al mismo tiempo durante 1 hora y media, y que eso convoque a que la gente lo crea, lo acepte, ¿no? Y que un bastón se pueda transformar en una mujer, y lo aceptan. Entonces ese código que hay en el arte dramático sobre todo, que es un arte de comunicación viva, porque el arte dramático existe si existe el público. Si hay un actor que transmite un personaje, ese personaje es recibido por el público, recién ahí hay un arte dramático, no cuando Shakespeare escribió Hamlet, no cuando un autor plasma su obra en el libro, ahí todavía no existe el arte dramático, ¿verdad? Entonces ese mundo en sí mismo, digo, es de ficción, le llamamos ficción, pero es una realidad, porque te hace emocionar, te hace llorar, te hace pensar, te hace reflexionar. Sí, digamos, la ficción produce algo que también vos lo demostrás en esta obra de teatro, que es la idea de que algo que es ficticio, que está escrito, si alguien lo lee, si alguien ve la película, si alguien se impresiona en su interior, de alguna forma ahí está siendo real, porque está cambiando, modificando a esa persona interiormente en algún momento. Entonces ya pasa de ser, digamos, algo ficticio, un juego ficticio, para pasar a ser real, digamos. Y sí, porque en definitiva la creencia que yo expongo en determinado momento, pero también es un pensamiento de Borges, es un pensamiento también de la física cuántica. Hay que tener en cuenta que muchísimos físicos cuánticos están leyendo a Borges y estudiando a Borges. Incluso en algunos seminarios sobre todo católicos, también están imponiendo a Borges, y muchos políticos. Por ejemplo, Obama, y es un experto en Borges. Ah, mira, no sabía. Sí, es un autor que es trascendente, por lo tanto, abarca muchas cosas, ¿no? Bueno, yo quería decir, quedan 3 minutos, pero quería decir algo vos dijiste de una realidad virtual, esa ficción que de alguna forma se encarna. Digo, uno piensa, por ejemplo, si pensáramos en la película Matrix, bueno, hay recursos digitales, hay para demostrar esto, ¿no? De que hay realidades dentro de unas realidades que pueden generar otra cosa. En el caso de La memoria de Borges, Roberto Jones, solamente con su presencia, solo con su cara, logra generar el recurso, que no es un recurso digital, de que de repente tu cara, la mitad de la cara es Roberto Jones y la otra mitad es Borges, o levantás un poco el rostro y sos Roberto y lo bajás y te convertís en Borges. Sí, es muy difícil eso que dice. Reconozco que es en el arte dramático, en la actuación, digamos,
es lo más difícil, el unipersonal siempre. Pero cuando es un monólogo, sí. Sí, no, perdón, y en algún momento que comienza así, vos que yo me quedaba la duda, bueno, pero y la voz la imitará bien. Yo conozco mucho a Enrique Strázulas, Enrique Strázulas lo imita perfecto. Y la voz es perfecta cuando Enrique Strázulas, y bueno, y de repente veo que no, bien, Roberto Jones lo imita perfecto, sale perfecto. Después no lo imito. Strázulas, Enrique lo imita. Sí. Porque eso es fingirlo. Ajá. Yo lo construyo y lo creo. Exacto. Yo no me propongo hacer de Borges tal cual Borges debería ser en la vida o fue en la vida, sino es el Borges que a mí me quedó adentro de haber estado con él. Lo saco hacia afuera y aparentemente la gente lo reconoce. Sin duda, y yo digo que en algún momento llegas al extremo de que haces un tic con la cara, entonces la mitad de tu cara es Borges y la otra mitad que eso se va, al principio definís a los dos y después se van como mezclando, porque la idea, el kit de esta obra de teatro es el actor invadido por su autor, ¿no? Sí, el actor invadido por este personaje que además es un autor genial, que es un poeta. Claro. Sí, hay todo un juego ahí metafísico importante. Y no, quería decir que todo transcurre en el ahora. No hay ni pasado, no hay futuro. Y entonces, al transcurrir todo en el ahora, nosotros somos presos del ahora. Claro. Todo transcurre en el ahora. Ahora en este momento también. Y el ahora además es absolutamente efímero y pasa. Y ese es el tiempo. Y ese es el espacio y eso es donde estamos. Y Borges pretendía, y lo que hacen los autores trascendentes, ir un poco más allá. ¿Qué hay más allá del tiempo y del espacio? Entonces las respuestas actualmente en todos los campos de la ciencia o de la literatura está en la nada, no hay nada o hay algo. Claro. Y ese es algo que es. No, y también está el ahora que vos empleás también, que es el ahora del teatro, que es el ahora de la ficción, que es como dice Borges, siempre en algún momento alguien, yo que sé, Caín está matando a Abel constantemente, ¿no? Exactamente. Ocurre, es una suerte de eternidad, digamos, que le interesaba obviamente mucho a Borges, ¿no? Sí, claro. Roberto, se nos terminó el tiempo, es una conversación impresionante y te quiero decir que, quedé sorprendido. Yo vi la obra y me pareció, quiero contarlo acá al aire porque la vi en un momento en que se había llenado de gurises del liceo, no sé por qué razón, estaban todos en la primera fila y vi las caras como ellos estaban hipnotizados, digamos, fascinados, que incluso digo un detalle. Cuando vos terminás la obra, en general, la gente con más cancha lo que hace es se para, hipnotizados, digamos, fascinados, que incluso digo un detalle, cuando vos terminás la obra, en general, la gente con más cancha lo que hace es se para, te aplaude de nuevo, no sé qué, y yo vi a estos chiquilines que estaban sentados y que quedaban mirándote. Sí, son estudiantes de teatro. Las escuelas de teatro los mandan. Y entonces ellos... Bueno, supongo yo que es lo que me pasaba a mí cuando yo también era estudiante de teatro y me encontraba ante un Alberto Candó, un Guarnero, ¿no? No digo que yo sea ellos, pero supongo que es un poco esa. No, pero es realmente, yo creo que estaba yo veía ahí la fascinación, ¿no? Vi la fascinación que lleva más allá, que incluso algunos ni siquiera aplaudían, simplemente sentados, insisto, sentados, no se paraban, la gente estaba de pie, quedaban mirando eso que había terminado, esa obra que se llama La memoria de Borges. Esto quiero decir, amigos, que va los miércoles y jueves, encima 2 días que no son los habituales, a las 21 horas en el Teatro Alianza. No se lo pierdan. Roberto Jones, gracias por estar acá y felicitaciones por la memoria de Borges. Son las últimas 8 funciones, ¿no? Se queda poco, ya queda poco. Sí. Bueno, te mando un abrazo, che. Gracias, Bueno, gracias a ti y a tu audiencia. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy bien.